Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 1. Nos tocó el tema de conceptos básicos de la programación estructurada. Vamos a definir qué es una programación estructurada. Es una técnica en la cual la estructura es la interpelación de sus partes que realiza tan claramente como es posible mediante el uso de tres estructuras lógicas de control: la secuencia, la selección y la interpretación. Composición. ¿Cuál es su composición? Un programa estructurado está compuesto de segmentos. Cada segmento tiene solamente una entrada y una salida. Una característica importante en un programa estructurado es que puede ser leído en secuencia. Esto es importante debido a que es mucho más fácil de comprender completamente en el trabajo que se realiza una función determinada si todas las instrucciones que influyen en su acción están físicamente contiguas y encerradas por un bloque. Esto quiere decir que los programas estructurados tienen que tener una secuencia de principio a fin para que el programa pueda funcionar como nosotros querramos. Si no lo estructuramos bien, tenemos que regresarnos desde el inicio para que nuestro programa sea entendible y podamos hacerlo funcionar como querramos. ¿Cuáles son sus ventajas? Un programa escrito de acuerdo a sus principios no solamente tendrá una estructura, sino también una excelente presentación. Un programa escrito de una forma tiende a ser mucho más fácil de comprender que programas escritos en otros estilos. La facilidad de comprensión del contenido de un programa puede facilitar el chequeo de la codificación y reducir el tiempo de prueba y depuración de programas. Esto último es cierto parcialmente debido a que la programación estructurada concentra los errores en uno de los factores más generador de fallas de programación, la lógica. Como ya vimos, las ventajas son mínimas. Un programa de acuerdo a estos principios tiene mayor entendibilidad y podemos estructurarlo como nosotros querramos. También tiene desventajas, como puede ser que tenemos que iniciar de principio a fin, y si tenemos algún error, pues tenemos que regresarnos desde el inicio. Un programa que es fácil de leer, el cual está compuesto de segmentos bien definidos, tiende a ser simple, rápido y menos expuesto a mantenimientos. Esos beneficios derivan en parte el hecho que, aunque el programa tenga una extensión significativa en documentación, tiende siempre a estar al día. Esto no suele suceder con los métodos convencionales de programación. La programación estructurada ofrece estos beneficios, pero no se la debe considerar como una panacea, ya que el desarrollo de programas es principalmente una tarea de redactación, esfuerzo y creatividad. Voy a hablar sobre la definición de programación. La definición de programación es el proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código de la cuenta de programas computacionales. Bueno, esto involucra un desarrollo de la lógica para la creación de algoritmos que en una computadora puede comprender y posteriormente escribirlos en un lenguaje de programación. Es necesario precisar un objetivo y el modo en que se ejecutará dicho programa. Para esto es útil planear todo el proceso. Bueno, este verbo tiene varios usos. Se refiere a idear y ordenar las acciones que se realizarán en el marco de un proyecto. Bueno, este código le indicará al programa informático qué tiene que hacer y cómo realizarlo. El código de fuente es escrito en un lenguaje de programación. La programación se realizará mediante el uso de algoritmos, que son secuencias finitas, ordenadas y no ambiguas de instrucciones que desean seguirse para resolver un problema. El propósito de la programación es crear programas que exhiban un comportamiento deseado. El proceso de escribir código requiere frecuentemente conocimientos en varias áreas distintas, además del dominio del lenguaje a utilizar y algoritmos especializados como la lógica formal. Un término más amplio, la programación puede incluir no solo escribir, sino analizar, probar, depurar y mantener el código programado.
Yo les voy a hablar de conceptos básicos de la programación estructurada. Vamos a definir qué es un lenguaje de programación. Es un lenguaje diseñado para describir el conjunto de acciones consecutivas de un equipo debe ejecutar. Por lo tanto, el lenguaje de programación es un modo práctico para que los seres humanos puedan dar instrucciones a un equipo. Como aquí lo dice, un lenguaje de programación es un código que nosotros utilizamos para darle órdenes a la computadora. Por ejemplo, el C++, que nosotros utilizamos para hacer programas para que la computadora realice acciones que nosotros queramos. ¿Cuáles son las ventajas? Es mucho más fácil de comprender que un lenguaje máquina. Un lenguaje máquina es el código binario que muchos conocen y otros no. Se utiliza con unos y ceros. El lenguaje estructurado o nuestro lenguaje de programación utiliza un convertidor de lenguaje binario para convertirlo a nuestro lenguaje para que podamos comprenderlo más fácil. Permite una mayor portabilidad, es decir, que puede adaptarse fácilmente para ejecutarse en diferentes tipos de equipo. También esta ventaja es mucho más práctico de utilizar en cualquier tipo de computadora que nosotros utilicemos. El lenguaje de programación se puede dividir en imperativos y funcionales. Los lenguajes de programación imperativos de un programa mediante una serie de comandos agrupados en bloques y compuestos de órdenes condicionales que permiten al programador retornar a un bloque de comandos si se cumple la condición. Estos fueron los primeros lenguajes de programación en uso y aún hay muchos lenguajes modernos que usan este principio, como el C++, es uno de nuestros programas bases para la programación de todos los diferentes programas que ya conocemos como Java y otros demás. No obstante, los lenguajes imperativos estructurados carecen de flexibilidad debido a la secuencialidad de las instrucciones. En estos programas debe de tener secuencia, porque si nos saltamos de un paso a otro muy diferente, nuestro programa va a marcar error y no podremos continuar con la programación, sino que tenemos que regresarnos desde el inicio para poder programar otra vez nuestro equipo. Lenguaje de programación funcional. El lenguaje de programación funcional, a menudo llamado lenguaje procedimental, es un lenguaje que crea programas mediante funciones, devuelve un nuevo estado de resultado y recibe como entrada el resultado de otras funciones. Cuando una función se invoca a sí mismo, hablamos de recursividad. También se divide en interpretado y compilado. El lenguaje interpretado es un lenguaje de programación que por definición es diferente al lenguaje de máquina, por lo tanto debe traducirse para que el procesador pueda comprenderlo. Un programa escrito en un lenguaje interpretado requiere de un programa auxiliar, el intérprete, que traduce los comandos de los programas según sea necesario. El lenguaje compilado es un programa escrito en un lenguaje, como bien dice, compilado. Se traduce a través de un programa anexo llamado compilador, que a su vez crea un nuevo archivo independiente que no necesita ningún otro programa para ejecutarse, o asimismo este archivo se llama ejecutable. Algunos ejemplos de lenguaje ampliamente usados. A continuación encontrará una breve lista de lenguajes. Aquí podemos ver el lenguaje ADA. Su área de aplicación es en tiempo real y es un lenguaje compilado. El BASIC, que el área de aplicación es programación para fines educativos, es un lenguaje interpretado. El lenguaje C, que su área principal es la programación de sistema, es un lenguaje compilado. El C++, su área de aplicación es la programación de sistemas orientados a objetos y es un lenguaje compilado. Bueno, programa es un conjunto de instrucciones que indican operaciones realizadas
con un ordenador con unos datos determinados. Todo programa indica a la computadora cómo obtener unos datos de salida a partir de unos datos de entrada. Esto es, dependiendo de los datos que entren, la computadora va a organizar las instrucciones que sean dadas y se obtendrá un resultado que son los datos de salida. Paradigma de la programación estructurada. La programación estructurada es un conjunto de técnicas para escribir programas que aumentan considerablemente la productividad de dicho programa. Esta utiliza un número limitado de estructuras de control que minimizan la complejidad de los programas y reducen los errores del mismo. Las estructuras del control son métodos para especificar el orden en que las instrucciones de un algoritmo se ejecutarán, y son tres: es secuencia, selección y iteración. La de secuencia son instrucciones ejecutadas sucesivamente una detrás de otra, es decir, son instrucciones que son continuas y no hay una interrupción para su efectividad. Selección: se realiza una u otra operación dependiendo de una condición. Se tiene una cuestión donde, dependiendo su resultante, se seguirá el siguiente paso sin afectar el proceso continuo. Iteración: repetición de una o varias operaciones mientras se cumple una condición. En esta se tiene una cuestión y, dependiendo de la cuestión, se decide si se regresará al proceso anterior o si se continuará hasta el final. Ok, bueno, esto es todo por nuestra parte. Esperemos que hayan comprendido. Nuestro equipo está integrado por su servidor, Daniel Avilés, Por Amado Rivera Y Kevin Rivera. gracias.